Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sentido una pregunta que late en el fondo del alma: ¿qué hay después de la muerte? Algunos lo ignoran, otros lo temen, unos cuantos lo buscan en la oración. Pero solo muy pocos han cruzado ese umbral y regresado para contarlo. Esta historia reúne los testimonios más impresionantes de personas reales que se encontraron con algo tan majestuoso, tan profundamente luminoso, que sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. Y hoy, tú estás a punto de escuchar lo que vieron, lo que sintieron, y lo que les fue revelado del otro lado. La primera experiencia ocurrió en un pequeño pueblo de montaña, donde un hombre llamado Daniel vivía una vida sencilla, marcada por la rutina, el trabajo duro y un cansancio espiritual que ni él mismo sabía que cargaba. Daniel no era religioso. No se consideraba creyente, y mucho menos esperaba que un día estaría frente al misterio más grande del universo. Todo cambió una tarde de invierno cuando un accidente inesperado lo dejó tendido sobre la nieve, sin respiración, sin latidos, sin vida. Mientras los paramédicos luchaban frenéticamente por reanimarlo, Daniel ya no estaba allí. Sintió primero un silencio absoluto, tan profundo que le pareció más real que cualquier sonido que hubiera conocido. Después, una suavidad lo envolvió, como si cayera en el abrazo más cálido que un ser humano pudiera imaginar. Cuando abrió los ojos, si es que así podía llamarse, no vio oscuridad. Vio luz. Una luz que no cegaba, que no quemaba, sino que parecía reconocerlo, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Daniel trató de comprender dónde estaba, pero antes de que pudiera pensar, sintió una presencia acercarse. No caminaba, simplemente era. Una figura envuelta en resplandores dorados se aproximó, y su voz, más que un sonido, era una caricia para el alma: no tengas miedo. Estás a salvo. En ese instante, Daniel sintió algo que jamás había sentido en su vida, una paz tan profunda que lo desarmó, una certeza de que todo estaba bien, de que todo lo que cargó, temió o sufrió en la tierra tenía un propósito. El ser luminoso extendió una mano hacia él, y cuando sus dedos tocaron el centro de su pecho, un río de recuerdos y emociones se desbordó dentro de Daniel. Vio su vida desde afuera, vio sus heridas, sus decisiones, sus amores, sus errores. Y lo más sorprendente fue que todo era abrazado sin juicio, sin reproche, solo con un amor tan puro que lo hacía llorar sin lágrimas. La figura entonces señaló hacia una especie de horizonte blanco donde colores que no existen en la tierra danzaban como olas vivientes. Te mostraré el camino, dijo. Y cuando Daniel dio su primer paso hacia esa extensión divina, todo su ser vibró con un gozo indescriptible. Sabía, con una certeza absoluta, que aquello no era un sueño ni una ilusión, estaba en el cielo. Pero lo que Daniel estaba a punto de ver en ese lugar sagrado, y lo que marcaría para siempre su regreso, sería tan poderoso que aún hoy estremece a quienes escuchan su historia. Y así, con Daniel a punto de cruzar más profundamente en aquel reino luminoso, dejamos esta página lista para continuar en la siguiente, porque lo que él está por descubrir no solo cambiará su vida, sino también la tuya. La habitación de hospital volvió a llenarse del sonido suave y constante del monitor cardíaco, como si cada pulso marcara el regreso de Elena al mundo que creía haber dejado atrás. Mientras sus ojos intentaban enfocar figuras y luces, su mente seguía atrapada entre dos realidades: la del dolor que había sentido al partir, y la de la paz infinita que había encontrado en lo alto. Intentó hablar, pero solo logró un susurro quebrado que hizo que su madre soltara un sollozo ahogado. Ella todavía no entendía cómo era posible que siguiera respirando. Los médicos habían sido claros, no había esperanzas. Sin embargo, ahí estaba, luchando por articular las primeras palabras después de su inexplicable regreso. Elena no podía mover sus manos todavía, pero sentía algo muy distinto a la fragilidad humana, un calor que aún vibraba en su pecho, como si hubiera traído consigo un rastro del lugar que había visitado. Aún tenía la sensación de haber sido sostenida por brazos que no pertenecían a ningún ser terrenal. Quiso cerrar los ojos de nuevo, pero temió volver a ver esa luz que la había llamado con tanta fuerza. La recordaba demasiado bien. Tan brillante que parecía atravesarla por completo, tan suave que no hería, tan poderosa que ningún ser vivo podría imitar. Los doctores entraron con rapidez, murmurando entre ellos, incapaces de explicar lo que estaban viendo. Uno de ellos tomó su pulso, otro revisó sus pupilas, otro más observó incrédulo el electrocardiograma que demostraba una actividad normal, incluso estable. Como si su corazón no hubiera dejado de latir durante 6 minutos exactos. Pero lo había hecho. La habían declarado clínicamente muerta. Y aún así, ahí estaba, intentando reunir fuerzas para decirles a todos lo que había visto, aunque sabía que sus palabras serían recibidas con escepticismo, miedo o asombro.
La página cierra con Elena respirando más profundamente, sus ojos todavía humedecidos pero llenos de un brillo nuevo, un brillo que no tenía antes del accidente. Algo en ella había cambiado para siempre, y aunque el mundo no lo entendiera todavía, estaba lista para contarlo cuando tuviera la fuerza suficiente. El silencio en la habitación se hizo tan denso que podía sentirse en el aire. Elena abrió los labios con esfuerzo, intentando convertir en palabras aquello que aún vibraba dentro de ella. Su madre se acercó, tomando su mano con suavidad, como temiendo que si la apretaba demasiado fuerte, su hija pudiera desvanecerse otra vez. Elena respiró hondo. Al exhalar, una lágrima rodó por su mejilla, no de dolor, sino de asombro. «Yo no estaba aquí», susurró. Las miradas se clavaron en ella. El médico más experimentado, el mismo que momentos antes había llamado al tiempo de muerte, frunció el ceño con una mezcla de desconcierto y preocupación profesional. Pero en los ojos de su madre y su hermano lo que había era un miedo profundo. Y una esperanza que casi no se atrevían a sentir. «¿Dónde estabas, Elena?», preguntó su madre en un hilo de voz. Elena buscó fuerzas en el aire que ahora parecía más liviano, como si algo dentro de ella la sostuviera. Y entonces, las imágenes que había tratado de ordenar desde que despertó regresaron de golpe. El sonido que no era sonido, la luz que no era luz, el calor que no era físico. Todo era más real que cualquier recuerdo de su vida terrenal. «Vi algo, o alguien», dijo, cerrando los ojos mientras su voz temblaba. Había una luz. Enorme. Viva. Como si me conociera desde siempre. No tuve miedo. Me abrazó. No con brazos, intentó explicar. Me abrazó con presencia. Los doctores se miraron entre sí. Uno tomó notas apresuradas, quizá para justificarlo como alucinación post-hipoxia. Pero ninguno podía negar el hecho evidente. Elena no presentaba ningún daño neurológico. Ninguno. Su cerebro había estado sin oxígeno demasiado tiempo para salir ileso. Y aún así, hablaba con claridad, estaba consciente, orientada, completa. Algo no encajaba en ningún informe médico. Ella continuó, aún entre susurros. Vi un lugar. Hermoso. No caminaba, flotaba. Era como si estuviera hecha de luz también. Sentía una paz que no puedo describir con palabras. Allí nadie me juzgaba, nadie me señalaba. Era como si perteneciera. Su madre rompió a llorar. El médico, a pesar de su intento de mantener la objetividad, tragó saliva. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sintieron la misma pregunta abrirse en sus mentes. ¿Podría ser que Elena realmente hubiera visto algo del otro lado? Mientras las máquinas seguían su melodía constante, Elena sintió que las fuerzas se le escapaban. Todavía tenía más que contar, historias e imágenes grabadas como fuego en su memoria. Pero sabía que ese relato tendría que continuar después. Su cuerpo no estaba listo, pero su alma parecía más viva que nunca. La noche cayó sobre el hospital como un manto pesado, cubriendo los pasillos con un silencio casi sagrado. Desde la ventana de la habitación de Elena, las luces de la ciudad brillaban como pequeños reflejos de la misma luz que ella había descrito horas antes. Esa luz que parecía imposible de comprender pero que aún ardía en sus ojos cada vez que intentaba recordarla. Su hermano, Daniel, decidió quedarse a su lado. No quería perder ni un segundo de lo que su hermana pudiera compartir. Elena despertó a medianoche, no con sobresalto, sino con una serenidad que no le era propia antes del accidente. La enfermera había salido hacía minutos, dejando la habitación en penumbras. Daniel seguía sentado, medio dormido, pero se incorporó de inmediato al escucharla moverse. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose. Ella asintió lentamente, pero sus ojos se quedaron fijos en una esquina de la habitación. No con miedo, sino con una especie de reconocimiento, como si viera algo que Daniel no podía ver. Cuando estuve allí, comenzó a decir con voz suave, sentí que alguien me hablaba sin palabras. No era una voz, pero lo entendía todo dentro de mí. Me dijo que no era mi tiempo. Daniel tragó saliva. ¿Te dijeron que volvieras? Elena entrecerró los ojos, intentando encontrar el lenguaje correcto para explicar algo que no pertenece a este mundo. No fue exactamente así. No era una orden, pero tampoco una opción. Era como si me mostraran algo que aún tenía que hacer aquí. Una misión. Y después me separaron suavemente de esa luz. Mia Lage. Como una hoja que cae, lentamente, sin dolor. El monitor cardíaco seguía marcando su ritmo normal, estable.
Todo en ella era un misterio que desafiaba la lógica médica, pero lo que dijo después hizo que a Daniel se le erizara la piel. Daniel. Cuando estaba ahí, vi a alguien más. Alguien que conozco. ¿Quién? Susurró él, tensando los hombros. Elena respirò hondo, como si nombrarlo requiriera valor. Via papa. El silencio se rompió por completo. No con ruido, sino con la emoción que llenó la habitación de golpe, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más humano, más real. Daniel apartó la mirada, intentando contener la mezcla de incredulidad y esperanza que lo invadía. Su padre había muerto hacía 6 años, y desde entonces, ese vacío jamás había podido llenarse. ¿Estás segura?, preguntó con voz quebrada. No sé si era como lo recordamos, explicó ella. No tenía un cuerpo como el nuestro. Era luz también, pero yo sabía que era él. Lo sentí. Su esencia, su amor, todo lo que éramos juntos estaba ahí. Daniel apoyó una mano en su rostro, apretando fuerte. No sabía si llorar o sonreír. Elena lo observó y, aunque débil, le tomó la mano. Papá está bien, Daniel. Allí no hay dolor. No hay miedo. Solo paz. Una paz tan profunda que te envuelve desde dentro y te sana incluso lo que nunca supiste que estaba roto. En ese momento, un golpe suave en la puerta interrumpió la escena. La enfermera entró para revisar los signos de Elena, pero algo en la atmósfera le hizo detenerse. Era como si la habitación hubiese retenido un eco invisible de un lugar más allá de esta vida. Los ojos de la enfermera se posaron en Elena con una mezcla de respeto y desconcierto. Tu recuperación es impresionante, admitió en voz baja, casi como si estuviera confesando algo prohibido. El amanecer llegó con un brillo tenue, filtrándose por la ventana y bañando la habitación de Elena con un resplandor suave. Pero la luz natural no era lo único que iluminaba el espacio. Había algo en ella, en su mirada, en la forma en que respiraba. Como si hubiese regresado con una parte del cielo dentro. Daniel despertó sobresaltado al sentir que ella lo observaba con una sonrisa tranquila, una que él no veía desde que su padre falleció. «Dormiste un poco», dijo Elena con voz más firme que el día anterior. Daniel intentó bromear para aliviar la tensión emocional de la madrugada. «No quería, pero si me quedo viendo fijamente, te presiono más que los doctores». Ella rió apenas, pero el sonido tenía una vibración extraña. No era la risa nerviosa que uno tiene en un hospital, sino algo más profundo. Casi liberador. «Daniel», dijo de pronto. «Ayer no te conté todo». Él se enderezó en la silla. «¿Hay más?» Ella asintió. «Mucho más». Elena miró hacia sus manos, como si allí guardara fragmentos de lo que había vivido. «Cuando vi a papá. Él no habló conmigo, pero transmitió algo. Fue como si me mostrara un recuerdo, uno que no era mío, sino suyo». Daniel frunció el ceño. «¿Un recuerdo? Sí. Vi el momento en que murió», dijo Elena en voz baja. «Pero no como yo lo viví. Lo vi desde él. Lo sentí desde él». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello ya no era solo una visión bonita o una sensación de paz. Era demasiado específico, demasiado íntimo. Nadie había estado presente cuando su padre falleció. Él murió solo, en la madrugada, antes de que la ambulancia llegara. «¿Qué viste?», preguntó Daniel con cautela. Elena levantó la mirada y por un instante sus ojos se tornaron brillantes, como si estuviera reviviendo un momento ajeno pero profundamente emocional. «Vi cómo se fue apagando». Pero él no sintió miedo. «No estaba solo como pensamos», explicó, quebrándose un poco. «Había alguien con él. Esa misma luz que yo vi. Estuvo allí también». Como si hubiese venido a buscarlo. Daniel parpadeó, sorprendido. «¿Dices que él también vio lo que tuviste?» Elena asintió. Y lo aceptó. «Por eso, cuando yo estaba allá, él era pura paz. No arrastraba dolor. No cargaba culpa. Todo lo que sufrió aquí, allí ya no existía». El silencio se apoderó del cuarto. No un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. Daniel se llevó las manos a la cara, procesando todo lo que escuchaba. Era demasiado. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él comenzaba a sanar, como si las palabras de Elena fueran un bálsamo para heridas que llevaban años abiertas. «Pero hay algo más», dijo ella de pronto. Daniel levantó la cabeza. «Cuando estaba regresando», continuó Elena, «vi otros lugares, otras personas. Sentí que hay más de lo que creemos.
Que no estamos solos, Daniel, que nuestras vidas y nuestras muertes no son el final de nada, solo un paso. Antes de que Daniel pudiera responder, la puerta se abrió. Esta vez no era la enfermera, sino el médico principal, acompañado de 2 especialistas más. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y determinación científica. Elena, dijo el doctor, creemos que tu caso merece una evaluación más profunda. Lo que te ocurrió no tiene explicación clínica. Daniel se levantó, a la defensiva. ¿Insinúan que está delirando? El médico negó con la cabeza. Insinuamos que esto no debería ser posible, pero lo es. Elena sonrió con una calma casi celestial. Hay muchas cosas posibles, doctor, respondió suavemente. Solo que algunas no se pueden medir con máquinas. Las palabras del médico quedaron flotando en el aire, pero Elena no parecía intimidada. Al contrario, algo en su expresión revelaba una convicción tranquila, como si hubiese regresado no solo con recuerdos, sino con certezas. Daniel, sin embargo, estaba dividido entre la incredulidad y la necesidad desesperada de entender qué estaba ocurriendo realmente. El doctor se acercó con un cuaderno en mano, algo que llamó la atención de Daniel. Queremos hacerte algunas preguntas, Elena, dijo el médico con un tono más suave que de costumbre. No para desacreditarte, sino para comprender. Tú estuviste sin signos vitales por más tiempo del que cualquier paciente podría sobrevivir sin daño cerebral. Elena lo observó con una serenidad casi sobrenatural. Lo entiendo, doctor. Pueden preguntar. Los especialistas se acomodaron. Uno incendió una grabadora. Daniel dio un paso adelante, listo para intervenir si sentía que estaban yendo demasiado lejos. Pero Elena lo miró y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Todo estaba bien. Ella lo sabía. Elena, comenzó el doctor principal, ¿puedes describir lo primero que experimentaste cuando dejaste de estar consciente? Ella cerró los ojos por un instante, como sumergiéndose en un recuerdo que aún vibraba dentro de su pecho. Lo primero fue silencio, pero no un silencio vacío, explicó. Era como si todos los sonidos del mundo se alejaran, pero sin causarme miedo. De hecho, fue un alivio. Sentí que algo me sostenía, como si no hubiera peso. Después vino esa luz. ¿Esta luz estaba delante de ti?, preguntó otro especialista. No exactamente. Estaba en todas partes. No era un foco. Era como si yo estuviera dentro de ella. Y lo más extraño es que sentía que me conocía, que sabía todo de mí, mis miedos, mis errores, mis momentos más oscuros. Y aún así, me amaba. Daniel sintió un nudo en la garganta. Su hermana siempre había cargado culpas que nadie más veía. Pensar que algo allá afuera la abrazó aún con sus sombras lo conmovió profundamente. El doctor, intentando mantener su objetividad profesional, anotó con rapidez. ¿Podías moverte? ¿Controlabas tu cuerpo o era una experiencia fuera de él? Elena respiró hondo. No tenía cuerpo, no al menos como este, pero tenía conciencia. Sabía quién era. Pero al mismo tiempo, era como si estuviera conectada a algo mucho más grande, una conciencia inmensa. Y allí no había dolor, ni preocupación, solo amor. Un amor tan fuerte que duele solo de recordarlo. Los médicos intercambiaron miradas. No sabían qué hacer con esa información. No podían clasificarla. No podían medirla. Solo podían escuchar. ¿Y viste otras personas?, preguntó finalmente el doctor. Elena abrió los ojos y su voz adquirió un tono más profundo. Sí, muchas. No las reconocí todas, pero estaban ahí, como si estuvieran en tránsito. Algunos parecían comprenderlo, otros estaban confundidos. Como despertando. Y la luz los guiaba. Era imposible no sentir que ese lugar no era un final. Era un comienzo. La habitación quedó en silencio. Daniel sintió que la piel se le erizaba. Los médicos permanecieron serios, pero en su interior algo se movía. No todos los días escuchaban relatos así, y mucho menos de alguien que, según los análisis, jamás debería haber vuelto. Elena, dijo el doctor finalmente, ¿crees que lo que viste era el cielo? Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde el amanecer ya se había transformado en un día claro. No sé qué nombre darle, admitió. Pero sé que era real. Más real que esto.
Hice qué. Regresé con un propósito. Algo que tengo que hacer aquí. Aún no sé qué es. Pero lo sabré. Daniel dio un paso hacia ella, tocando su hombro. Y en ese momento, todos lo sintieron. Una calma indescriptible llenó la habitación. Algo que no venía del hospital, ni de las máquinas, ni de las paredes. Era algo más. La tarde avanzó lentamente, y aunque las máquinas seguían su incesante ritmo, algo en el ambiente había cambiado. Los médicos se habían marchado, pero sus preguntas seguían flotando en la habitación como ecos inquietos. Daniel no paraba de mirar a su hermana, intentando descifrar cómo era posible que la mujer que había estado clínicamente muerta ahora hablara con tanta claridad, tanta firmeza, tanta luz. Elena, por su parte, parecía más despierta que nunca. Sus ojos ya no reflejaban agotamiento, reflejaban propósito. Pero había algo más, una inquietud en su pecho, como si una parte de lo que vio más allá aún necesitara ser contada. Daniel, dijo de pronto, rompiendo el silencio. ¿Sí? Ella jugueteó con la sábana, buscando las palabras adecuadas. Hay algo que aún no te conté. Algo que sentí cuando regresaba. Daniel frunció el ceño y se acercó, preocupado. ¿Algo malo? No, respondió ella, aunque su voz tembló ligeramente. Pero fue fuerte, demasiado fuerte. Elena respiró hondo y continuó, mientras me alejaba de esa luz, mientras sentía que algo me empujaba de vuelta hacia mi cuerpo. Escuché algo. No era una voz humana, era más bien un mensaje que se clavó directamente en mi alma. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué mensaje? Ella lo miró fijamente, con un brillo dorado reflejándose en sus ojos. No temas. No estás sola. Llevarás luz a quienes no pueden verla. Daniel retrocedió un paso. ¿Eso escuchaste? Elena asintió. Y no fue una frase cualquiera. Sentí que venía de alguien con autoridad, como si esa presencia que me recibió allá me estuviera dando una misión. Daniel apoyó sus manos en la mesa de la habitación, intentando procesarlo. ¿Quieres decir que regresaste con un encargo? Ella lo meditó un momento. Creo que sí. Siento que tengo que compartir lo que viví, que no fue solo para mí, que hay personas allá afuera que necesitan escuchar esto. Gente que vive con miedo, con dolor, con vacío. Y necesitan saber que la muerte no es el final, que hay algo más, algo real. Daniel se dejó caer en la silla, respirando hondo. Elena, ¿entiendes lo grande que es lo que estás diciendo? Ella asintió con una calma que no parecía humana. Lo entiendo. Y por eso tengo miedo, porque no sé cómo hacerlo. Pero también no estoy sola. Siento que alguien me guía, que alguien sigue aquí, conmigo. De pronto, la puerta volvió a abrirse. Pero esta vez, no era un médico ni una enfermera. Era un hombre con traje gris, identificación médica colgando del cuello y expresión reservada. Disculpen la interrupción, dijo mientras se acercaba. Soy el doctor Herrera. Me he informado sobre su caso, Elena, y hay mucho que debemos hablar. Daniel se puso tenso. ¿Otro doctor más? El hombre sonrió ligeramente. No soy un médico común. Me especializo en estudios de experiencias cercanas a la muerte. Casos como el suyo. Son extremadamente raros. Y cuando ocurren, pueden cambiar vidas. Elena lo observó con cautela, pero no con miedo. ¿Ha escuchado relatos como el mío?, preguntó. Herrera asintió. Sí. Pero pocos con detalles tan claros. Y aún menos con algo que usted mencionó, un mensaje. Eso suele indicar que la experiencia tuvo un propósito, no solo una vivencia. Daniel lo miró con escepticismo. Está diciendo que lo que vivió mi hermana es real. El doctor Herrera entrelazó las manos. No estoy aquí para juzgar su veracidad. Estoy aquí porque los casos como el de su hermana apuntan a algo que la ciencia no puede explicar. Pero tampoco puede negar. Elena sintió un latido extraño en su pecho. Algo le decía que este hombre sería importante en lo que vendría después. El doctor Herrera avanzó lentamente hacia la cama, como si temiera alterar la atmósfera que ya envolvía la habitación. Sus ojos, agudos y profundamente analíticos, se movían entre Elena y Daniel, evaluando cada gesto, cada respiración, cada vibración invisible que parecía habitar el aire. Algo en él transmitía autoridad, pero también humildad, como alguien que había escuchado demasiadas historias imposibles como para burlarse de una más. Elena sintió que su corazón se aceleraba ligeramente.
No por miedo, sino porque algo en la presencia del doctor le resultaba familiar, aunque estaba segura de no haberlo visto nunca. Era una sensación extraña, como si este encuentro ya estuviera escrito. Elena, comenzó el doctor, acomodándose los lentes, sé que estás cansada, pero lo que viviste podría ayudar a muchas personas. Ella lo observó con atención. Usted dice que ha estudiado casos como el mío. ¿Cuántos? Herrera suspiró y cruzó los brazos. En 22 años de investigación he estudiado cientos de testimonios, personas de diferentes edades, culturas, creencias. Pero solo unos pocos describen lo que tú viviste con tanta precisión. La luz, la sensación de amor absoluto, el mensaje, y especialmente, hizo una pausa, mirándola fijamente, la presencia de un ser querido que partió. Daniel se estremeció. Elena inclinó la cabeza, intrigada. ¿Por qué dice que eso es importante?, preguntó. El doctor se acercó más. Porque cuando aparece un familiar ya fallecido, suele significar que la experiencia tiene un propósito de retorno. Una misión. Es como si no te hubieran dejado cruzar completamente el umbral. Elena tragó saliva. Eso mismo sentí, que aún no podía quedarme allí. Daniel interrumpió, nervioso. Doctor, con todo respeto. ¿Usted realmente cree que mi hermana estuvo? ¿Cómo decirlo? ¿Del otro lado? Herrera lo miró con una calma casi paternal. No puedo decirlo científicamente, pero sí puedo decirlo humanamente. Lo que Elena describe coincide con lo que cientos de personas alrededor del mundo han narrado tras haber sido declaradas muertas. Y muchas de esas personas cambiaron para siempre. Algunas desarrollaron intuiciones más fuertes, sensibilidad espiritual, incluso recuerdos que no pueden explicarse. Elena frunció el ceño. ¿Recuerdos? Sí, asintió el doctor. Recuerdos que no pertenecen a esta vida. Momentos que parecen venir de un estado que existe antes o después del cuerpo. Daniel se quedó pálido. ¿Está diciendo que mi hermana podría recordar cosas del cielo? Herrera levantó una ceja. Estoy diciendo que podría recordar fragmentos, no imágenes concretas, sino sensaciones, enseñanzas, misiones. Pero lo que más me interesa, añadió, acercando una silla y sentándose al borde de la cama, es el mensaje que recibiste: llevarás luz a quienes no pueden verla. Elena bajó la mirada. Sí, eso escuché. Y lo siento aquí, dijo señalando su pecho, como si algo dentro de mí ardiera. Pero no me hace daño. Es como un llamado. El doctor sonrió por primera vez, aunque su sonrisa tenía un tinte solemne. Entonces creo que es momento de que te cuente algo. Algo que nunca digo tan pronto, pero en tu caso es necesario. Daniel se inclinó hacia adelante, tenso. ¿Qué cosa? Herrera entrelazó sus dedos y habló con voz grave. Muchas personas que regresan con un mensaje pronto comienzan a experimentar señales. Sueños intensos. Personas que se sienten atraídas a ellas. Synchronicities. Cambios físicos o emocionales repentinos. Y en algunos casos, hizo una pausa, como dudando si debía continuar, incluso presencias. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Presencias? Sí, dijo Herrera. Como si lo que viste allá no se hubiera quedado atrás. Como si algo te hubiera acompañado de vuelta. Daniel abrió los ojos, alarmado. ¿Está diciendo que algo del cielo está aquí con ella? El doctor no respondió de inmediato. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, mirando hacia la luz del día. No lo sé con certeza, dijo finalmente. Pero hay algo que sí sé. Se giró para mirar a Elena. Tu historia no empezó en ese hospital. Empezó cuando esa luz decidió devolverte. Y cuando las cosas empiezan así, nunca terminan siendo simples. Un golpe inesperado en la puerta hizo que todos voltearan. Un sonido seco, firme, que no venía del personal del hospital. Herrera se acercó y la abrió. Pero detrás no había nadie. El pasillo estaba vacío. Elena sintió que algo se movía en el aire, una vibración suave, un reconocimiento que erizaba la piel. Y supo en ese instante que lo que había visto allá arriba no había terminado con su regreso. Había empezado. El silencio en la habitación del hospital se hizo tan profundo que parecía envolverlo todo. Cuando Mateo abrió los ojos nuevamente, no vio al médico, ni a las enfermeras, ni los aparatos que rodeaban su cama. Lo que tenía frente a él era un espacio completamente distinto, brillante, casi etéreo, como si estuviera compuesto de luz líquida. No había dolor,
No había confusión, solo una profunda claridad que llenaba su mente con una paz inconmensurable. Sin embargo, algo llamó poderosamente su atención, una serie de figuras que parecían acercarse desde la distancia. Cada paso que daban hacía vibrar el suelo, pero no con temor, sino con una sensación de reconocimiento. Mateo sintió que los conocía, aunque no podía explicar cómo. Cuando las figuras estuvieron lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que eran personas. Pero no de este mundo. Sus rostros reflejaban una gracia imposible de describir. Sus ojos parecían contener estrellas, y sus sonrisas transmitían una bienvenida tan profunda que Mateo sintió que su alma se desplomaba de alivio. Una de estas figuras extendió la mano hacia él, no para tocarlo, sino como una invitación. Y en ese gesto, Mateo entendió que estaba siendo guiado. ¿A dónde? Aún no lo sabía, pero algo dentro de él decía que estaba a punto de descubrir un lugar que solo había escuchado en prédicas, historias o canciones. Fue entonces cuando, detrás de esas figuras, un resplandor aún más intenso comenzó a expandirse. El brillo no lastimaba sus ojos, al contrario, lo atraía con una fuerza irresistible. Mateo sintió un impulso interno de avanzar, como si esa luz estuviera llamándolo por su nombre, como si esperara por él desde antes de que naciera. Dio un paso hacia adelante, y en ese instante, todo lo que había vivido la Tierra, su familia, sus errores, sus sueños inconclusos, pasó brevemente ante él, no como un juicio, sino como una caricia de memoria. Y justo cuando estaba a punto de cruzar ese umbral de luz, escuchó algo. Una voz, lejana pero firme, que parecía provenir de dos lugares al mismo tiempo, del cielo y del mundo que estaba dejando. No entendía aún lo que decía, pero sabía que esas palabras lo detendrían o lo impulsarían a seguir. La voz insistió una vez más, provocando en él una mezcla de desconcierto y revelación. Fue allí donde Mateo comprendió que su viaje apenas comenzaba, y que la decisión que estaba a punto de tomar marcaría el rumbo de su existencia, ya fuera aquí o más allá. La voz que Mateo escuchaba comenzó a tomar forma, como si cada sílaba atravesara capas invisibles hasta llegar directamente a su espíritu. No era una voz común, tenía un tono cálido, profundo, casi familiar, como si proviniera de alguien que lo había acompañado toda su vida sin que él lo supiera. Aquella presencia hablaba con una mezcla perfecta de autoridad y ternura, una voz que podía sostener galaxias y al mismo tiempo, abrazar un corazón roto. «Aún no es tu tiempo», susurró la voz. Mateo sintió un estremecimiento recorrerlo por completo. Las figuras luminosas que lo rodeaban no parecían sorprendidas. Al contrario, sus rostros irradiaban comprensión, como si aquel mensaje fuera parte de un plan que ellos habían conocido desde siempre. El resplandor detrás de ellos vibró ligeramente, como si respondiera también a la voz. Aunque Mateo percibía la belleza indescriptible del lugar en el que se encontraba, sintió al mismo tiempo un tirón sutil que lo empujaba hacia atrás, hacia un punto invisible detrás de él. Era como si dos fuerzas lucharan suavemente, no en conflicto, sino en equilibrio perfecto, una invitándolo a avanzar hacia la eternidad y otra llamándolo de regreso a la tierra, donde su vida todavía tenía capítulos pendientes. «Hay algo que debes ver», continuó la voz, aún más clara. De pronto, el paisaje de luz comenzó a transformarse. El entorno brillante empezó a expandirse, y a la distancia, como si se abriera una ventana gigante en medio del cielo, apareció una imagen. Mateo la reconoció de inmediato. Era su propio cuerpo tendido en la cama del hospital, rodeado de médicos corriendo contra el tiempo. Su madre estaba allí, aferrada a sus manos, llorando con una mezcla de miedo y fe. Su padre tenía la cabeza inclinada, murmurando una oración desesperada. Mateo sintió como su corazón espiritual se estrujaba al verlos, como si todo el amor que alguna vez había sentido regresara de golpe, multiplicado. Intentó dar un paso hacia la escena, pero una de las figuras luminosas levantó suavemente la mano, impidiéndole avanzar. «Primero debes comprender», le dijo telepáticamente, sin mover los labios. Y entonces, la escena cambió de nuevo. Esta vez, vio momentos de su vida que había olvidado, decisiones que había tomado sin entender su impacto, oportunidades que había dejado pasar, pero también acciones pequeñas que, sin saberlo, habían marcado la vida de otros. Lo que más lo sorprendió fue que ninguna de estas visiones lo juzgaba. No había reproche ni culpa, solo verdad. Una verdad que lo invitaba a ver más allá de lo superficial. Mateo sintió que algo dentro de él empezaba a despertar, como una chispa que se convertía en fuego. Comprendió que ese lugar no solo era un destino, también era un maestro, y que lo que fuera a decidir después dependería de la profundidad con la que aceptara lo que estaba viendo. La voz habló una vez más, esta vez con un tono que parecía envolver todo su ser: «El cielo no se descubre solo. Se revela a quienes están listos para entenderlo».
Y mientras aquella frase resonaba en su interior, Mateo sintió que una nueva visión comenzaba a formarse frente a él, como si el cielo estuviera a punto de mostrarle algo aún más grande. La nueva visión que comenzaba a formarse frente a Mateo era más intensa, más viva y más detallada que las anteriores. Parecía no solo una imagen, sino una experiencia completa que envolvía todos sus sentidos. La luz que lo rodeaba se arremolinó en espirales suaves, como si el cielo mismo se preparara para revelar un secreto demasiado grande para ser mostrado de golpe. Mateo sintió como una calidez profunda recorría su pecho, como si algo dentro de él se estuviera alineando con aquella revelación. La escena finalmente tomó forma. Frente a él apareció un sendero hecho de una especie de luz sólida, como si miles de pequeñas estrellas se hubieran compactado para formar un camino serpenteante. A los lados había jardines que parecían vivos, moviéndose como si respiraran. Todo brillaba, pero no de un modo que lastimara la vista. Era una luz llena de vida, una luz que parecía traducir amor en colores. A lo lejos, al final del sendero, Mateo vio una figura caminando hacia él. Su paso era tranquilo, pero cada vez que un pie tocaba el camino, la luz se intensificaba, como si el sendero lo reconociera. No podía distinguir su rostro, porque un brillo suave emanaba de él, pero no había duda, aquella presencia era distinta a todas las demás. No era un ángel, no era uno de los seres luminosos que antes lo acompañaban. Era alguien cuya esencia parecía llenar todo el lugar. Conforme la figura se acercaba, Mateo sintió una mezcla de asombro, respeto y una paz tan profunda que hizo que su alma temblara. Era como si cada una de sus heridas, físicas y emocionales, estuviera siendo acariciada desde adentro. El aire cambió. Los colores cambiaron. Todo parecía inclinarse ligeramente hacia aquella presencia. Cuando estuvo a unos metros de él, la figura se detuvo, y aunque su rostro seguía velado por la luz, Mateo sintió que lo miraba directamente, no con los ojos, con el alma. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía contener universos enteros. Y entonces, suave como un susurro pero con la fuerza de una verdad eterna, la figura habló. Yo estuve contigo en cada momento en que pensaste que estaba solo. Mateo sintió como sus rodillas casi cedían. Esa voz era la misma que había escuchado antes, pero ahora no venía de lejos, ni a través de visiones, venía de frente, cálida, cercana, real. Entendió, sin que nadie se lo explicara, que estaba frente a Jesús. Los seres luminosos alrededor inclinaron ligeramente la cabeza, como si reconocieran la presencia de su Señor. El jardín pareció vibrar. El aire se llenó de un aroma dulce que jamás podría comparar con nada terrenal. Jesús dio un paso más, acortando la distancia entre ellos, y Mateo sintió como una ola de amor indescriptible lo atravesaba. Quiero mostrarte algo más, dijo Jesús. Algo que te ayudará a entender por qué estás aquí. Y por qué aún no debes quedarte. Mateo quiso hablar, pero descubrió que no podía. No por miedo, sino por la magnitud del momento. Cada palabra de Jesús parecía entrar en su alma como una semilla que germinaba al instante. Jesús extendió su mano. Mateo no sabía si debía tocarla, pero antes de intentar moverse, la visión cambió de nuevo, como si el cielo respondiera al gesto. A su alrededor, el sendero de luz comenzó a abrirse como un río que se divide, y Mateo supo que lo que vería ahora superaría todo lo anterior. Estaba a punto de comprender algo que transformaría por completo su misión en la tierra. Aunque aún no lo sabía, el sendero de luz terminó de abrirse, dividiéndose como un abanico celestial que revelaba nuevas dimensiones del cielo que Mateo jamás habría imaginado. Era como si Jesús le hubiera dado acceso a un nivel más profundo, más íntimo, un lugar al que solo se llegaba cuando el alma estaba preparada para entender. Las estrellas que formaban el camino comenzaron a elevarse suavemente, como luciérnagas ascendiendo en cámara lenta, iluminando un espacio amplio que parecía no tener techo ni límites. El cielo brillaba en tonos dorados, rosados y azules que se movían como si fueran vivos, respirando. Todo vibraba con una armonía que Mateo no podía explicar con palabras humanas. Jesús avanzó unos pasos y Mateo lo siguió, casi sin darse cuenta. A medida que caminaban, el entorno comenzó a transformarse de nuevo. Esta vez, no hacia escenas de su vida terrenal, sino hacia algo mucho más profundo. A su izquierda, un enorme valle de luz comenzó a tomar forma. Dentro del valle, Mateo pudo ver miles de figuras humanas, pero no eran cuerpos físicos, eran almas. Algunas estaban reunidas en grupos, otras caminaban, otras estaban sentadas como si conversaran entre ellas. Todas tenían algo en común, irradiaban una paz tan pura que Mateo sintió un nudo en la garganta. Jesús levantó una mano hacia aquel valle. Estas son las almas que encontraron descanso. Pero no solo eso.
También son aquellos que entendieron el amor por completo, sin dudas, sin filtros y sin miedo. Mateo observó con atención. Algunas figuras parecían reconocer a Jesús desde la distancia. Cada vez que lo hacían, una luz más intensa brotaba de ellas, como si se encendieran al verlo. Era un brillo que no producía sombra, solo más claridad. Pero antes de que Mateo pudiera preguntar, algo más llamó su atención. A la derecha del sendero, contrario al valle luminoso, apareció otra visión: personas en la tierra. Personas vivas. Hombres, mujeres, niños. Algunas lloraban, otras trabajaban, otras simplemente miraban el cielo. Y, sorprendentemente, pequeños hilos de luz conectaban a algunas de esas personas con las almas en el valle. Mateo frunció el ceño, sin comprender. Jesús entonces habló con la suavidad de quien revela un misterio eterno. El cielo y la tierra nunca han estado separados como muchos creen. Siempre ha habido conexiones, oraciones, lágrimas, agradecimientos, actos de amor. Todo eso crea puentes invisibles que unen mundos. Matteo sintió un estremecimiento. Era como si, de repente, todo cobrara sentido, la razón por la que algunas personas sentían la presencia de seres queridos fallecidos, o porque ciertos milagros parecían venir de la nada. Jesús continuó: cuando alguien en la tierra clama con el corazón, el cielo escucha. Y a veces, incluso aquellos que ya han partido interceden, como parte del propósito que aún vive en ellos. La revelación fue tan profunda que Mateo sintió que algo dentro de él se expandía, como si su alma se estirara para poder contener tanta verdad. Pero antes de poder procesarlo del todo, frente a ello surgió una tercera visión. Esta, más intensa y más directa, era Mateo mismo. Años después, lo vio más maduro, más fuerte, con una luz en los ojos que no tenía antes. Lo vio hablando con personas, ayudando a desconocidos, poniendo sus manos sobre enfermos, consolando a quienes lloraban. Y lo más sorprendente, vio pequeños destellos de luz alrededor de él, como si cada acto que hacía estuviera acompañado por fragmentos del cielo. Mateo se quedó sin aliento. «¿Ese soy yo?», logró susurrar. Jesús lo miró, o más bien, su alma sintió esa mirada, y le respondió: «Ese es el propósito que aún no has cumplido. Por eso no puedes quedarte aquí, porque hay gente que necesita lo que tú llevarás de este lugar». El corazón espiritual de Mateo latió fuerte. Era demasiado amor, demasiada verdad, demasiado destino. Sintió una mezcla de humildad, asombro y un poco de miedo. Pero incluso ese miedo se desvanecía ante la presencia de Jesús, quien irradiaba seguridad absoluta. Jesús dio un paso más cerca y añadió, con una ternura que atravesó incluso la luz: «Aún no has vivido tu misión. Pero pronto, muy pronto, entenderás por qué viste el cielo antes de tiempo». Y entonces, el resplandor a su alrededor comenzó a intensificarse, anunciando que otra revelación estaba por llegar. La luz que rodeaba a Mateo comenzó a vibrar como si el cielo entero estuviera respirando en un ritmo distinto, preparándose para la revelación que venía. Jesús dio un paso más hacia adelante, y con ese solo movimiento, el espacio se transformó nuevamente. Esta vez, no fue una visión amplia ni una escena distante, fue algo íntimo, personal, directo. Como si el cielo se inclinara para hablarle al corazón mismo de Mateo. Frente a él apareció un pequeño círculo de luz que flotaba en el aire, rotando suavemente. No iluminaba como una lámpara, sino como una verdad viva. Jesús extendió su mano y tocó el borde del círculo con la punta de sus dedos. En el instante en que lo hizo, el círculo se expandió, volviéndose transparente y mostrando una nueva escena dentro de él. Mateo contuvo el aliento. Lo que veía era su propia infancia. Se vio a sí mismo de niño, corriendo por el patio de su casa, riendo como no recordaba haber reído desde hacía años. Vio a su madre joven, levantándolo en brazos, besándole la frente con esa ternura que solo una buena madre puede dar. Vio a su padre trabajando, cansado pero siempre buscando la forma de darles más de lo que tenía. Pero entonces la escena cambió, vio momentos difíciles, los que había tratado de olvidar. Su adolescencia complicada, las decisiones impulsivas, las heridas que nunca admitió que le dolieron, las noches en las que sintió que la vida carecía de sentido. Vio lágrimas que nunca había confesado. Vio errores que lo habían perseguido por años. Y sin embargo, la visión no lo hacía sentir culpa, lo hacía sentir comprensión. Jesús habló, sin apartar la mirada de la escena: «Tú creíste que estabas solo en esos momentos, pero nunca lo estuviste. Cada risa, cada herida, cada caída, todo te preparaba para lo que serás. El cielo no te juzga por tu pasado,
Lo usa para moldear tu destino. Mateo sintió un impacto dentro de él. Era como si capas enteras de dolor se desprendieran de su alma. Nunca había estado solo. Nunca. Y al comprenderlo, sintió una paz que jamás había experimentado en su vida terrenal. La visión de su pasado comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, algo lo sorprendió. En varios momentos de su infancia, Jesús estaba ahí, aunque él jamás lo había visto. Una mano sobre su hombro cuando lloraba. Una luz detrás de él en un momento peligroso. Una sombra protectora cuando estuvo a punto de equivocarse de forma irreversible. Su voz tembló mientras hablaba. Siempre. ¿Estuviste ahí? Jesús lo miró como solo alguien que ama sin límites puede mirar. Desde antes de que nacieras. Y también estaré cuando regreses a la tierra. Porque la misión que te mostré, no la cumplirás solo. Nunca lo estarás. El círculo de luz desapareció en una onda suave, pero Mateo aún podía sentir en su interior la huella de cada imagen. Era como si el cielo hubiera reparado algo roto dentro de él, algo que llevaba años sangrando en silencio. Jesús levantó entonces su mano y señaló hacia adelante. Mateo siguió su mirada. Y vio, por primera vez, una puerta. No era una puerta física. Era una abertura luminosa, hecha de un material que parecía vivo, palpitante, como un corazón. Detrás de ella había una luz tan intensa que parecía imposible entrar, pero curiosamente, no le daba miedo. Al contrario, lo atraía. Detrás de esa puerta, dijo Jesús, verás lo que muy pocos han visto antes de tiempo. Verás un fragmento de lo que espera a quienes regresan al hogar definitivo. El corazón de Mateo se aceleró. ¿Más aún? ¿Algo todavía más grande? Jesús inclinó ligeramente la cabeza, como dándole permiso. Ve, no temas. Yo estoy contigo. Y mientras Mateo daba su primer paso hacia aquella puerta de luz, sintió que el cielo entero contenía el aliento. Como si lo que estaba a punto de descubrir pudiera cambiar no solo su vida, sino su propósito para siempre. Mateo avanzó con cautela hacia la puerta de luz, sintiendo como cada paso hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Aunque no era un suelo físico, era como caminar sobre una superficie hecha de música, de armonía pura, donde cada contacto despertaba notas invisibles que resonaban en el aire. La puerta pulsaba suavemente, como si tuviera vida propia, como si supiera que estaba a punto de abrirse para él. Cuando estuvo frente a ella, Mateo extendió su mano. Antes de tocarla, Jesús habló detrás de él, con esa voz que parecía contener eternidad y ternura en partes iguales. Lo que verás aquí no es el cielo final, sino una revelación para tu misión. No temas lo que puedas sentir. Todo esto es para fortalecerte, no para alejarte de tu propósito. Mateo asintió, y con un leve temblor en la mano, tocó la superficie de la puerta. No sintió calor ni frío. Sintió verdad. Una oleada de energía cruzó su brazo, recorrió su pecho y se expandió por su interior hasta llenar cada rincón de su ser. La puerta se abrió sin ruido, como si simplemente hubiera decidido desaparecer. Y cuando lo hizo, Mateo quedó sin palabras. Ante él se extendía un cielo diferente a todo lo que había visto antes. No era un jardín, ni un valle, ni un sendero. Era una ciudad de luz. Una ciudad real, vasta, resplandeciente, viva. Torres luminiscentes se alzaban hacia arriba, pero no eran construcciones humanas. Parecían hechas de cristal líquido, conteniendo dentro colores que jamás existieron en la Tierra. Calles de un material casi transparente serpenteaban como ríos, brillando con cada paso de las almas que caminaban sobre ellas. Y esas almas... ¡oh! Esas almas... Miles de seres radiantes iban y venían, moviéndose en perfecta armonía, comunicándose sin palabras, compartiendo energías, saludándose como si todos se conocieran. No había prisa, no había tensión, no había miedo. Solo un orden perfecto y una paz que envolvía todo. Pero lo que más impactó a Mateo fue el sonido. Un canto. Un canto suave, infinito, envolvente. No provenía de un coro particular, provenía de la ciudad misma, de cada muro, de cada alma, de cada rayo de luz. Era como si el cielo cantara su propia existencia, una música tan pura que hizo que los ojos de Mateo se llenaran de lágrimas. ¿Qué? ¿Qué es este lugar?, logró preguntar en un susurro quebrado. Jesús apareció a su lado sin que Mateo lo notara. Su presencia no interrumpía la visión, la completaba. Esto es parte del cielo que aguarda a quienes regresan al hogar. No es el final, pero es un adelanto de lo que fue prometido desde el principio. Mateo avanzó unos pasos dentro de la ciudad. Las almas que lo rodeaban no parecían sorprendidas.
Al contrario, lo miraban con ternura, como si celebraran el hecho de que él estuviera allí, aunque fuera por un momento. Una de ellas, una figura translúcida con ojos que brillaban como estrellas recién nacidas, se acercó a él. Sin hablar, extendió una mano. De ella salió una pequeña chispa de luz que flotó hasta la palma de Mateo y se posó allí, convirtiéndose en un calor suave que le llenó el pecho de esperanza. Mateo sintió un profundo deseo de quedarse, de caminar esa ciudad, de escuchar ese canto para siempre, de hablar con esas almas que parecían comprenderlo mejor que cualquier ser humano en la tierra. Pero entonces Jesús puso su mano sobre su hombro, y el toque lo ancló como ninguna fuerza espiritual lo habría hecho. Mateo, dijo con un tono tan suave que casi se confundía con el canto de la ciudad, míralo bien. Grábalo en tu alma, porque cuando regreses, deberás hablar de lo que viste, no con miedo, sino con valentía. Mateo tragó saliva. Regresar. ¿Ahora? Jesús no respondió enseguida. Miró la ciudad, como si la amara con una intensidad imposible de describir, y luego volvió su mirada hacia él. Aún no has visto lo más importante. Y cuando Jesús pronunció esa frase, la ciudad comenzó a cambiar de nuevo, como si estuviera a punto de revelar su corazón más profundo. La ciudad celestial comenzó a transformarse lentamente, como si cientos de velos de luz se levantaran al mismo tiempo, revelando algo oculto justo en su núcleo. Las torres brillantes dejaron de resplandecer hacia arriba y, en cambio, parecieron inclinar su luz hacia un punto central, un gigantesco salón de claridad pura que no se veía desde el exterior hasta ese momento. Mateo sintió como el aire espiritual cambiaba. Ya no era la serenidad dulce del inicio, ahora había algo más profundo, más solemne, como si estuviera a punto de presenciar un secreto reservado para muy pocos. Jesús caminó unos pasos hacia adelante, invitando a Mateo a seguirlo. Él lo hizo, sintiendo que sus piernas temblaban, aunque no tenía cuerpo físico allí. Era su alma la que respondía. A medida que avanzaban hacia el centro de la ciudad, Mateo notó algo sorprendente. Todas las almas que antes caminaban tranquilas ahora se detenían suavemente a los lados del camino. No era miedo, no era sorpresa, era reverencia. Se inclinaban ligeramente, como si reconocieran que algo sagrado estaba a punto de manifestarse. ¿Qué es este lugar?, preguntó Mateo, con la voz entrecortada. Jesús sonrió, no con una sonrisa humana, sino con una expresión que parecía contener siglos de paciencia y amor. Este es el corazón de la ciudad. El lugar donde el cielo guarda el propósito de cada alma. Mateo sintió un escalofrío celestial. Jesús continuó caminando hasta que llegaron a una gran plataforma hecha completamente de luz sólida, suspendida sobre un océano luminoso que se extendía infinitamente, y al centro de aquella plataforma apareció un objeto que Mateo jamás habría imaginado. Era un libro. Un libro gigante. Pero no hecho de papel ni de tinta. Estaba formado de luz pura, como si cada letra estuviera escrita con vida. Cada página parecía flotar suavemente, brillando en tonos dorados y blancos iridiscentes. Al verlo, Mateo sintió una oleada de energía tan intensa que tuvo que llevarse la mano al pecho. Era como si su alma reconociera algo familiar, aunque nunca lo hubiera visto en la tierra. ¿Qué es este libro?, susurró. Jesús colocó su mano sobre la cubierta luminosa, y en el instante en que lo hizo, miles de símbolos de luz comenzaron a danzar. Este es el libro del propósito. Aquí está escrito el llamado de cada persona. No determina su destino. Revela para qué fueron creados. Mateo dio un paso hacia atrás. La magnitud de aquello era abrumadora. ¿De verdad existía un registro celestial con el propósito de cada ser humano, incluyendo el suyo? Jesús abrió el libro. Las páginas se movieron solas, pasando velozmente como si reconocieran a quien buscaban. Y de pronto, se detuvieron. La luz alrededor cambió. Mateo sintió que su alma vibraba, como si algo le estuviera llamando desde dentro de aquella página. Mateo, dijo Jesús, mirándolo con profundidad absoluta, esto es lo que necesitabas ver antes de regresar. La página se elevó levemente, brillando aún más. Y entonces Mateo vio algo escrito allí. No eran palabras como las de un libro terrenal. Eran líneas de luz que formaban símbolos que cambiaban, se expandían y adquirían significado directamente en su conciencia. A través de ellos, Mateo comprendió verdades sobre sí mismo que nunca había imaginado, el porqué de su sensibilidad, el porqué de su sufrimiento temprano, el porqué de su caída emocional, el porqué de su deseo de ayudar aún cuando se sentía roto. Cada herida había sido un molde, cada lágrima, una preparación, cada pérdida, un entrenamiento silencioso. Jesús colocó una mano en su hombro,
suave pero firme. Lo que viviste no fue en vano. Fuiste formado para algo mayor. Y cuando regreses, sabrás que nada de lo que has pasado te destruyó. Te constrago. Mateo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas espirituales. No sabía si lloraba de alivio, de amor o de revelación, pero sí sabía que lo que estaba viendo cambiaría su vida para siempre. Jesús. ¿Podré recordar esto cuando vuelva? Jesús sonrió, como si ya hubiera esperado esa pregunta. Tal vez no lo recuerdes con claridad, pero lo sentirás. Y lo que sientes será suficiente para que despiertes tu propósito. Las luces alrededor del libro comenzaron a intensificarse. El cielo se preparaba para revelar algo aún mayor. Y Mateo, sin saberlo, estaba a solo un paso de la verdad que definiría su destino. El eco de aquella revelación quedó suspendido en el aire mientras Clara intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y esperanza, como si, por primera vez desde su accidente, algo dentro de ella hubiera vuelto a encenderse. Frente a ella, Andrés observaba cada reacción con la serenidad de quien ha visto demasiado para seguir dudando. Sabía que las historias de quienes regresaban del umbral no solo ofrecían consuelo, también despertaban preguntas profundas que transformaban vidas. Clara respiró hondo, aún con la sensación extraña de que en cualquier momento volvería a escuchar aquella voz celestial que había sentido durante su experiencia cercana a la muerte. Y justo cuando parecía encontrar un poco de calma, Andrés, con una mirada grave pero llena de calidez, añadió un elemento que marcó el tono de lo que seguiría. Clara, hay algo más que debes saber. La mayoría de las personas que vuelven aseguran que no lo hicieron por casualidad. Alguien los llamó de vuelta. Alguien, o algo, decidió que aún tenían un propósito aquí. Aquella frase la estremeció. ¿Un propósito? La palabra resonó como un tambor antiguo dentro de su mente. Hasta ahora, ella había tratado su experiencia como un accidente extraordinario. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si realmente había un motivo detrás de todo lo que había vivido? Esa idea la impulsó a hacer la pregunta que había evitado desde el inicio. Andrés, tú conoces más historias como la mía, ¿cierto?, dijo con voz temblorosa. Historias de gente que también vio algo. Él asintió lentamente. Así es. Historias reales de personas que cruzaron el umbral y regresaron con mensajes que cambiaron por completo la manera en que vemos la vida y la muerte. Clara se inclinó hacia adelante, totalmente atenta. Andrés tomó aire, como quien está a punto de abrir una puerta sagrada, y continuó: te contaré la experiencia de Samuel. Un hombre que estuvo muerto durante 28 minutos. Cuando volvió, describió un lugar de tanta paz que dijo que el silencio mismo parecía cantar. Pero lo más impactante es lo que vio justo antes de ser traído de regreso. A medida que Andrés comenzaba a relatar la historia, Clara sintió como su ansiedad se transformaba en una curiosidad urgente. De algún modo, presentía que el relato de Samuel no solo era otra historia, sino una pieza clave que necesitaba escuchar para comprender lo que había vivido. El ambiente cambió. La habitación pareció volverse más densa, más íntima, como si aquello que estaba a punto de escucharse no fuera simplemente contado, sino revelado. Y así, mientras la página llega a su fin, Andrés comienza a describir cómo Samuel despertó en un lugar que no pertenece a este mundo, dejando en el aire la promesa de un relato que desafía toda lógica y toda explicación humana. El relato de Samuel comenzó a tomar forma en la voz pausada de Andrés, y Clara sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía lentamente, dejando solo la historia, suspendida como un hilo entre lo visible y lo invisible. Samuel, un hombre común con una vida rutinaria, había sufrido un paro cardíaco inesperado mientras trabajaba. Sus compañeros intentaron reanimarlo durante minutos que parecieron eternos, pero finalmente los paramédicos declararon su muerte clínica. Fueron 28 minutos sin pulso, sin respiración, sin actividad cerebral detectable. Sin embargo, para Samuel, ese lapso fue todo menos vacío. Según su testimonio, lo primero que percibió no fue oscuridad, sino un silencio vivo, tan profundo que parecía envolverlo por completo. No estaba flotando ni caminando, simplemente existía en un espacio donde el tiempo no funcionaba como aquí. Y entonces, poco a poco, un resplandor dorado comenzó a expandirse alrededor de él, tibio, casi familiar, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Clara cerró los ojos por un momento. Ella también recordaba esa luz, aunque no tan claramente. Pero sí recordaba la sensación de ser vista, conocida. Aquello la conectó más con la historia, casi como si estuviera escuchando un eco de su propia experiencia. Andrés continuó. Samuel dijo que, mientras la luz crecía,
empezó a distinguir figuras. Formas humanas, pero más altas, más radiantes. No hablaban con palabras, pero sabía exactamente qué querían decirle. Sintió que lo protegían, que lo guiaban hacia algo aún más luminoso al fondo, un punto de energía tan intenso que describió como el corazón del cielo. Clara respiró hondo, impresionada, y pudo acercarse. Preguntó casi en un susurro. No del todo, respondió Andrés. Cuando estaba a metros de ese centro de luz, alguien apareció frente a él. No era exactamente un ángel, ni una persona. Era como una presencia. Samuel dijo que emanaba una paz que ninguna palabra humana podía explicar. Esa presencia le transmitió un mensaje que jamás olvidó. Aún no es tu momento. Hay algo que debes completar. Clara sintió un escalofrío. Era la misma frase que muchas personas con experiencias cercanas a la muerte reportaban escuchar. Y por un instante, sintió que esa frase también estaba dirigida a ella. Andrés prosiguió. En ese instante, Samuel sintió que retrocedía, no caminando, sino siendo atraído hacia atrás, lejos de la luz, lejos de las figuras. Y de pronto, despertó en la camilla, con los paramédicos gritándole que volviera. La historia quedó flotando en el aire, reverberando en la mente de Clara. Era imposible no preguntarse si todos aquellos que cruzaban al otro lado estaban recibiendo un mismo llamado. Un mensaje universal, repetido en diferentes vidas, en diferentes cuerpos, pero con un propósito común. Al final de la página, Clara levantó la vista, sus pensamientos transformados. Ahora comprendía que no estaba sola, y mientras la página se cierra, Andrés se prepara para narrar otra experiencia aún más impactante, una que revela detalles del cielo que pocas personas se atreven a contar. El silencio se apoderó de la habitación mientras Clara intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Pero Andrés, como si percibiera que su mente necesitaba seguir avanzando, tomó aire y continuó con la siguiente historia. Una aún más sorprendente, una que, según él, había marcado un antes y un después en su comprensión del cielo. La siguiente experiencia, dijo en voz baja, pertenece a una mujer llamada Rosa Martínez. Una mujer de fe sencilla, humilde, que jamás imaginó convertirse en un testimonio viviente de algo tan extraordinario. Clara inclinó un poco la cabeza, interesada. Rosa sufrió un derrame cerebral masivo, continuó Andrés. Cayó inconsciente en cuestión de segundos y fue trasladada al hospital. Cuando llegó, los médicos hicieron todo lo posible, pero su cerebro comenzó a apagarse rápidamente. Su familia estaba devastada. Y cuando entraron a despedirse, escucharon al doctor decir que todo indicaba que no volvería. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Murió?, preguntó con voz temblorosa. Clínicamente, sí, respondió Andrés. Pero lo que ella vivió no fue muerte. Fue algo completamente distinto. Andrés bebió un sorbo de agua, se acomodó en la silla y continuó. Rosa relató que lo primero que sintió fue libertad, como si hubiera dejado atrás un peso enorme del que no era consciente. Después, como si alguien levantara un velo frente a ella, vio un paisaje tan impresionante que ninguna fotografía ni pintura podría capturarlo. Describió un valle lleno de flores imposibles, con colores que no existen en la tierra. Los pétalos parecían moverse al ritmo de una música que no provenía de ningún instrumento, sino del propio aire. El cielo tenía un brillo suave, como si estuviera vivo, respirando. A lo lejos, había un río brillante, cuyas aguas emitían un resplandor plateado, casi como si cada gota contuviera una chispa de luz. Rosa quiso acercarse, pero antes de dar el primer paso, escuchó una risa. Una risa familiar. ¿Una risa?, preguntó Clara. Sí, dijo Andrés con una sonrisa leve. Rosa reconoció la voz de su hijo, un niño que había perdido años antes. Lo vio correr hacia ella, con los brazos abiertos, con los mismos ojos llenos de alegría que recordaba cada noche. Clara llevó una mano a su boca, conteniendo la emoción. Rosa dijo que cuando lo abrazó, sintió una calidez tan intensa que supo, sin ninguna duda, que aquello no era un sueño. «Mamá, estoy bien», le dijo el niño. «Más bien de lo que puedes imaginar». Clara no pudo evitar que se le escapara una lágrima. «Pero, ¿pudo quedarse con él?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Andrés negó lentamente. «No». Su hijo señaló el río luminoso y le dijo que aún no podía cruzarlo, que todavía había personas en la tierra que necesitaban de ella. Luego añadió algo que dejó a Rosa marcada para siempre: «Lo que viste es solo la entrada. Hay mucho más esperándote». «Pero no todavía». En ese instante, Rosa sintió que todo se movía a su alrededor, como si el paisaje se disolviera en un torbellino de luz. Y cuando abrió los ojos,
Estaba en la cama del hospital, rodeada de doctores que gritaban su nombre, incapaces de explicar cómo había vuelto. Clara quedó paralizada por un momento. La historia de Rosa tocó algo profundo dentro de ella. Una mezcla de esperanza, anhelo y revelación. Y mientras la página se cierra, siente que cada testimonio la acerca más a un misterio que, de alguna manera, siempre había sentido. El ambiente en la sala parecía haberse vuelto más denso, más cargado de algo que no era miedo, sino reverencia. Clara permanecía inmóvil, como si cada palabra de Andrés la hubiera llevado más profundo dentro de un territorio espiritual del que no quería, ni podía, salir. Y sin embargo, Andrés tenía mucho más por compartir. Él lo sabía, y ella también. La siguiente historia, dijo Andrés mientras entrelazaba las manos, proviene de un hombre que jamás creyó en nada espiritual. De hecho, se burlaba de todo lo que no pudiera medirse, pesarse o comprobarse con un laboratorio. Su nombre era Luis Herrera, un ingeniero industrial. Ateo declarado, frío, lógico, casi alérgico a cualquier cosa que se pareciera a la fe. Clara levantó una ceja, intrigada. ¿Y él también? ¿Murió? Sí, respondió Andrés con un tono grave. Y lo que vivió cambió por completo su manera de ver el mundo. Luis sufrió un accidente automovilístico que destruyó por completo la parte frontal de su vehículo. Los paramédicos llegaron rápido, pero su corazón colapsó en la ambulancia. Intentaron reanimarlo mientras avanzaban hacia el hospital, pero no lo lograron. Por más de 16 minutos, Luis dejó de pertenecer al mundo de los vivos. Pero, según su testimonio, lo más sorprendente no fue la muerte, sino lo que pasó después. Luis contó que, de repente, se encontró de pie en un lugar completamente oscuro, pero no era una oscuridad negativa. Era una especie de vacío pacífico, como una habitación donde no había nada que temer. Entonces, al frente, apareció un punto diminuto de luz, apenas perceptible, pero que crecía lentamente. Como si lo estuviera invitando a acercarse. ¿También un túnel?, preguntó Clara, interesada. No, respondió Andrés. Luis dijo que no era un túnel. Era como una amanecer. Como si la luz estuviera naciendo frente a él, expandiéndose poco a poco, hasta iluminarlo por completo. La luz creció tanto que cubrió todo el espacio. Y cuando finalmente lo envolvió, Luis vio algo que jamás pudo describir sin llorar, una figura hecha de luz pura, sin facciones visibles, pero con una presencia tan poderosa que él supo de inmediato quién era, sin necesitar explicación. Clara sintió que su piel se erizaba. Dijo, ¿quién era? Andrés asentó lentamente. Sí, dijo que supo que era Jesús, no porque lo viera como en las pinturas, sino porque su alma lo reconoció, como si siempre hubiera sabido quién era, incluso sin creer en él. Luis describió que de esa figura emanaba una mezcla de autoridad y ternura imposibles de explicar. No hablaba con palabras, pero cada pensamiento de Luis fue respondido al instante. Las dudas, los miedos, incluso su escepticismo. Todo quedó expuesto. Y, sorprendentemente, no sintió juicio. Sintió amor. Un amor tan intenso que lo dejó sin capacidad de resistirse. Jesús le mostró momentos de su vida, continuó Andrés, no para condenarlo, sino para enseñarle lo que había podido ser. Le mostró oportunidades de amar que él había desperdiciado. Le mostró el dolor que había causado sin querer. Pero también le mostró cada pequeño acto de bondad que él había realizado sin darse cuenta. Cada uno brillaba como una chispa en la oscuridad. Clara estaba completamente envuelta en la historia. ¿Y después qué pasó? Jesús le dijo algo muy simple, pero que transformó a Luis por completo. Aún puedes cambiar todo, si eliges volver. Luis sintió que estaba siendo empujado hacia atrás a una velocidad tremenda. La luz desapareció, la oscuridad también, y de pronto, abrió los ojos en la sala de emergencias, rodeado de médicos que no podían creer que hubiese regresado. Andrés cerró la historia con un suspiro. Luis despertó llorando, y desde ese día, dejó de vivir con orgullo y comenzó a vivir con propósito. Clara quedó pensativa, con el corazón agitado. La historia de un ateo que reconoce a Jesús la impactó más de lo que esperaba, y mientras la página se cierra, siente que su propia alma está comenzando a hacer preguntas que nunca antes se había atrevido a considerar. Clara permaneció en silencio por varios minutos. No era un silencio vacío, sino uno lleno de pensamientos, emociones y una sensación creciente de que todas estas historias no estaban llegando a ella por casualidad. Era como si cada testimonio estuviera tocando una fibra distinta dentro de su alma, despertando algo que había permanecido dormido durante años.
Andrés notó la expresión en su rostro y, con una voz suave, continuó: «Hay una última historia que quiero compartirte hoy», dijo, «una que no es famosa, ni salió en noticieros, ni se volvió viral. Pero es, quizá, una de las más profundas que he escuchado». Clara levantó la vista, con los ojos todavía brillantes. «¿Quién es esta vez?», preguntó. «Se llama María Antonia», respondió Andrés. Una mujer de 73 años, maestra jubilada, extremadamente dulce, pero con una vida marcada por pérdidas. Su esposo había fallecido, 2 de sus hermanos también, y aunque tenía hijos, vivía sola. Aún así, era el tipo de persona que sonreía al hablar, incluso cuando contaba cosas tristes. ¿También tuvo una experiencia cercana a la muerte?, preguntó Clara. Sí, asintió Andrés. Después de una complicación respiratoria inesperada, sus pulmones colapsaron, y a pesar de los esfuerzos médicos, falleció en la madrugada. Estuvo clínicamente muerta durante 12 minutos. Clara tragó saliva. ¿Qué vio ella? Algo diferente, respondió Andrés. Algo más íntimo. María describió que, al morir, sintió que se elevaba suavemente, como si fuera sostenida por manos invisibles. No sintió miedo, no sintió dolor, solo una calma tan profunda que su mente parecía descansar por primera vez en décadas. A su alrededor, había una especie de neblina dorada. No era luz fuerte ni resplandeciente como en otros testimonios. Era cálida, suave, como una mañana de verano. Una luz que se movía lentamente, como si respirara con ella. Y entonces, dentro de esa neblina, comenzaron a formarse siluetas. 1, 2, 3. Clara se inclinó hacia adelante, anticipando lo que venía. ¿Eran personas? Sí, respondió Andrés con una sonrisa leve. Su esposo, sus hermanos, y detrás de ellos, más figuras que habían marcado su vida: su abuela, una amiga de la infancia, incluso una vecina a la que había cuidado cuando era niña. Todos se acercaron a ella, no caminando, sino deslizándose suavemente, como si fueran hechos de luz. Clara sintió un escalofrío que le recorrió los brazos. María dijo que cuando vio a su esposo, sintió que el corazón volvía a latirle, pero no físicamente, sino espiritualmente. Él la tomó de las manos y le dijo: «Te hemos estado esperando, pero no todavía». Esas palabras resonaron en Clara como un eco repetido de todas las historias anteriores. «¿Le mostraron el cielo?», preguntó. «No exactamente», respondió Andrés. Le mostraront recueillir d'eau. Momentos de su vida que ella había olvidado, sonrisas, gestos pequeños, conversaciones que parecían insignificantes. Le mostraron cómo cada acto de bondad que había realizado, incluso los más sencillos, había iluminado la vida de alguien más. María, según cuenta, comenzó a llorar. No de tristeza, sino de realización. Ella siempre creyó que su vida había sido común, pequeña, sin demasiada importancia. Pero allí, rodeada de esa luz suave, sus seres queridos le mostraron la verdad. Su vida había sido mucho más grande de lo que ella imaginaba. La última imagen que vio, continuó Andrés, fue un sendero dorado que se extendía hacia la distancia. Su esposo señaló ese camino y le dijo: «Un día caminarás por aquí conmigo. Pero por ahora, regresa. Aún hay amor que debes dejar en la tierra». Y con esas palabras, María sintió que caía suavemente, como una hoja llevada por el viento. Hasta que despertó en el hospital, con un médico gritándole su nombre. Clara estaba completamente conmovida. No se trataba solo de muerte o cielo. Se trataba de algo más grande, el propósito de vivir. La página cierra con Clara secándose las lágrimas, mientras Andrés guarda silencio, respetando el impacto que esas historias habían causado en ella. El silencio que siguió fue tan profundo que Clara pudo escuchar su propio pulso, acelerado, vibrante, como si su corazón intentara adaptarse a todo lo que acababa de sentir. La historia de María Antonia no solo le había conmovido, le había golpeado directamente en un lugar que había mantenido protegido durante años. Sus ojos permanecieron clavados en el suelo, y por primera vez desde que empezó aquella conversación, no sabía qué decir. Andrés, con la sabiduría de quien ha escuchado cientos de testimonios como esos, esperó pacientemente. Él sabía que la mente humana no recibe historias de luz sin que algo dentro cambie. Era inevitable. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, con un tono suave. Clara tardó unos segundos en responder. No lo sé, admitió. Es como si cada una de estas historias despertara algo distinto en mí, como si fueran piezas de un rompecabezas que siempre estuvo frente a mí,
pero que recién ahora puedo ver. Andrés sonrió con calidez. Eso les pasa a muchos, respondió. Cuando escuchas suficiente verdad. Ya no puedes regresar a la oscuridad de antes. Clara levantó la mirada, con los ojos brillantes. ¿Tú crees que estas personas realmente vieron el cielo? ¿O son solo ilusiones del cerebro al morir? Andrés no dudó ni un instante. Clara, he entrevistado doctores, científicos, ateos, religiosos, ancianos, jóvenes, niños. Y todos describen cosas que no podrían inventar. Además, ¿cómo explicas que personas de culturas totalmente distintas vean la misma luz? ¿Que escuchen las mismas palabras? ¿Que sientan la misma presencia? Clara se quedó en silencio. Una parte de ella comenzaba a rendirse. No por debilidad, sino por comprensión. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Alguna vez viste algo? Andrés bajó la mirada. Por primera vez desde que comenzaron a hablar, su voz tembló ligeramente. No morí, dijo. Pero estuve cerca cuando era niño. Muy cerca. Tenía 5 años. Y recuerdo una luz detrás del dolor. No la vi completa. No la toqué. Pero la sentí. Y desde entonces supe que había algo más grande esperándonos. Algo verdadero. Clara lo observó con una mezcla de sorpresa y empatía. Era la primera vez que Andrés se permitía mostrar un fragmento de vulnerabilidad. Y ese gesto lo hizo más humano. Y a la vez más creíble. Clara, dijo él, inclinándose ligeramente hacia ella, no estás escuchando estas historias por casualidad. Nadie escucha sobre el cielo sin razón. Tal vez. Solo tal vez. Hay algo que debes ver, algo que debes recordar. O algo que debes sanar. La respiración de Clara se volvió más profunda. Sentía un nudo extraño en el pecho. No doloroso, pero inevitable. Como si una puerta invisible estuviera a punto de abrirse dentro de ella. No lo sé, murmuró. Pero siento que algo viene. Algo importante. Y Andrés asintió lentamente, como quien ya sabía la respuesta antes de escucharla. Entonces prepárate, dijo con serenidad. Porque lo que voy a contarte a continuación es una historia que no solo describe el cielo, lo revela. Y una vez la escuches, ya no volverás a ser la misma. La página cierra con Clara recobrando el aliento, sabiendo que está a punto de cruzar un umbral invisible, el tipo de umbral que no se cruza con los pies, sino con el alma. El ambiente pareció cambiar cuando Andrés pronunció aquellas palabras. Clara lo sintió de inmediato. Era como si el aire se volviera más denso, más cargado de significado. Como si una presencia invisible estuviera a la espera del siguiente relato, conteniendo la respiración junto con ellos. Andrés se acomodó en la silla, apoyó los codos en sus rodillas y entrelazó las manos, un gesto que Clara no había visto antes en él. No era solo seriedad. Era respeto. Devotion. Como si lo que estaba por decir no fuera simplemente una historia, sino un testimonio sagrado que debía contarse con humildad. Clara, comenzó con voz baja, esta experiencia es diferente a todas las demás. No es la historia de alguien que murió y regresó. Es la historia de alguien que fue llamado. Su nombre es Elena Ramos, y su testimonio cambió cientos de vidas. Clara se enderezó lentamente, sintiendo que algo grande estaba por ser revelado. Elena no tuvo un accidente, continuó Andrés. No sufrió una enfermedad repentina. Simplemente, una noche, mientras dormía, algo la despertó, un sonido tan suave que casi parecía un susurro, pero que al mismo tiempo contenía una autoridad imposible de ignorar. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué escuchó?, preguntó. Andrés respiró hondo. Dijo que era como si alguien la llamara por su nombre, no con voz humana, sino con una voz que resonaba por dentro. Una voz que no entraba por los oídos, sino directamente en el alma. Clara tragó saliva. Cuando abrió los ojos, prosiguió Andrés, su habitación estaba completamente iluminada. No por lámparas, no por el sol, sino por una luz blanca, pura, tan brillante que no debía ser posible. Pero que, en lugar de cegarla, la llenó de paz. Esa luz comenzó a condensarse, como si se estuviera reuniendo, tomando forma. Y en cuestión de segundos, Elena vio frente a ella a un ser de luz, tan perfecto y sereno que su mente no pudo describirlo por completo. Un ángel, susurró Clara, eso dijo ella. Aunque también dijo que llamarlo ángel era quedarse corto. Era como si la belleza del cielo estuviera concentrada en esa figura. Y lo más impactante, Andrés bajó más la voz,
es que aquel ser la miró como si la conociera desde siempre. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Elena no murió, explicó Andrés. Pero sí fue llevada afuera de su cuerpo. Vio su habitación desde arriba, vio su cuerpo dormido. Y, sobre todo, vio cómo ese ser extendía una mano hacia ella. ¿La tocó?, preguntó Clara, completamente atrapada. Sí, respondió Andrés. Y en el momento en que su mano tocó la de él, todo cambió. La habitación desapareció. El peso del cuerpo desapareció. El tiempo desapareció. Elena apareció en un lugar indescriptible, más luminoso que cualquier lugar que los seres humanos conozcan. Dijo que estaba rodeada de algo parecido a nubes, pero vivas, vibrantes, como hechas de energía, y sobre ellas, una luz central tan poderosa que parecía tener voluntad propia. Clara tenía los ojos muy abiertos, casi olvidando respirar. El ser de luz la llevó hacia esa claridad, continuó Andrés, pero no para que cruzara, sino para que viera, para que recordara, para que supiera que el cielo no es un mito, ni un consuelo, sino un destino real. Elena contó que escuchó miles de voces cantando, no voces humanas, voces tan perfectas que parecían parte de la misma luz, voces que no cantaban con palabras, sino con emociones, amor, gratitud, paz, gozo. Y entre todo ese coro, Elena escuchó otra voz, una voz aún más profunda, una voz que no se oía, sino que se sentía en el centro del alma. Aún no es tu tiempo, pero antes de que regreses, debes ver lo que estás destinada a hacer. Clara se estremeció. Aquellas palabras eran idénticas, en esencia, a las que habían escuchado otros. Pero en Elena tenían un propósito diferente. ¿Qué le mostraron?, preguntó, con la voz casi rota por la emoción. Andrés levantó la mirada, y en sus ojos brilló algo especial. Le mostraron su futuro, dijo. No como predicción, sino como posibilidad. Le mostraron a las personas que ella ayudaría, las vidas que tocaría, las oraciones que cambiarían destinos. Le mostraron que su existencia no era pequeña, sino parte de algo inmenso. Clara cerró los ojos por un instante, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Y luego, concluyó Andrés, el ser de luz la devolvió, no porque el cielo la rechazara, sino porque el mundo la necesitaba. La página cierra con Clara respirando profundamente, sintiendo que esta historia, esta en particular, comenzaba a resonar dentro de ella de una manera distinta, más íntima, más personal, como si algo en su propia vida estuviera empezando a alinearse con un propósito que apenas comenzaba a comprender. El hospital seguía dormido bajo un silencio casi sagrado, pero dentro de la habitación donde Michael reposaba, algo nuevo estaba ocurriendo. Sus constantes vitales se habían estabilizado por completo, y aunque no había despertado aún, los médicos aseguraban que su actividad cerebral mostraba patrones imposibles para un paciente que había pasado tantos minutos sin vida. Mientras tanto, los testimonios de Lucas y Clara se expandían silenciosos por todo lugar, provocando que enfermeras, camilleros e incluso doctores comenzaran a contar sus propias experiencias, esas pequeñas luces que muchos habían visto junto a pacientes moribundos, pero que nunca se atrevían a mencionar. La enfermera Elena, una mujer seria y escéptica, entró a la habitación para revisar los equipos de Michael. Apenas cruzó la puerta, sintió algo extraño, una calidez suave en el aire, como cuando uno abre la ventana y entra la luz de la mañana. No había explicación científica para aquello, pero la sensación la detuvo por un instante. A su mente le vino la imagen de su propio hermano, que había muerto años atrás. Por alguna razón, sintió que él estaba ahí, justo a su lado. Con los ojos humedecidos, salió sin decir nada, pero sabiendo que lo que Michael contara al despertar, ella lo creería. Lucas, sentado junto a la cama, sostenía el informe médico que relataba los minutos exactos de muerte clínica. Lo leía una y otra vez, intentando comprender cómo era posible que su padre hubiera regresado. Pero lo más sorprendente no era el milagro de la resucitación, sino lo que Michael había empezado a murmurar mientras dormía, apenas audible, como si hablara con alguien al otro lado del velo: no los dejes. Todavía no. Falta mucho por hacer. Aquello dejó helado a Lucas. No sabía si su padre soñaba o si realmente seguía conectado con aquel lugar radiante del que había sido testigo. Lo que sí sabía era que nadie regresaba transformado de ese modo sin haber tocado algo verdaderamente divino. Justo entonces, un pequeño temblor recorrió los dedos de Michael, tan leve que Lucas apenas lo percibió. Luego, como si un susurro invisible empujara el tiempo hacia adelante, su padre inhaló profundamente,
despertando entre jadeos suaves. Sus ojos se abrieron, pero no con el cansancio de un paciente en recuperación, sino con la paz de alguien que había visto la eternidad. Michael buscó a Lucas con la mirada, y antes de que su hijo pudiera hablar, él dijo con voz firme aunque suave: «No fue un sueño, hijo. Estuve allí, y necesitas escuchar lo que vi». El ambiente se volvió denso, expectante, como si los propios muros del hospital se inclinaran hacia adelante para escuchar aquella revelación. Porque lo que Michael estaba a punto de contar no era solo un relato. Era un mensaje. El silencio que siguió fue casi insoportable. Lucas, con el corazón acelerado, se inclinó hacia su padre, buscando cada gesto, cada palabra que pudiera confirmar que realmente estaba de regreso. Y consciente. Pero lo que vio en los ojos de Michael no era confusión ni miedo, era algo mucho más profundo. Era la mirada de alguien que había visto un universo que la vida humana apenas puede imaginar. Michael respiró hondo, como si necesitara ajustar su alma de nuevo al peso del cuerpo mortal. Luego tomó la mano de su hijo y, con voz serena, empezó a relatar aquello que lo había marcado para siempre. Lucas. Cuando mi corazón se detuvo, no hubo oscuridad, no hubo vacío. Sentí que me desprendía de mi cuerpo como quien deja un abrigo viejo. Y lo primero que vi fue a tu madre. El rostro de Lucas se contrajo de inmediato. Había pasado más de 10 años desde la muerte de su madre, y jamás imaginó escuchar algo así. Michael continuó: estaba radiante, más joven, más viva que nunca. Y detrás de ella había una luz. Una luz tan intensa que no hería los ojos, sino que te abrazaba. No tenía forma, pero lo llenaba todo. Su voz se quebró por primera vez, era amor puro. Lucas tragó saliva, sintiendo como algo en su interior vibraba con miedo, con esperanza, con una mezcla imposible de emociones. Ella me dijo que no era mi tiempo, continuó Michael. Me tomó de la mano, y cuando lo hizo, pude ver todo lo que había vivido, cada error, cada acierto, cada persona que había amado o herido. Pero no con culpa, sino con claridad, como si finalmente entendiera el propósito detrás de cada momento. Después, me mostró algo más. Algo que todavía no comprendo del todo. Michael hizo una pausa larga. Parecía que luchaba por encontrar las palabras adecuadas para describir algo que no pertenecía al mundo físico. Vi caminos, Lucas. Caminos enormes, llenos de gente. Era como ver destinos. Líneas de vida entrelazándose unas con otras. Y había uno en particular. Tuyo. No sé por qué, pero vi que tu vida está a punto de cambiar. Que estás destinado a algo grande. Algo que yo tengo que ayudarte a lograr. Por eso me devolvieron. Lucas quedó paralizado. Una mezcla de incredulidad y fe chocaba dentro de él como dos olas gigantes. Quería preguntar 1000 cosas, quería entender, quería respuestas. Pero antes de que pudiera hacerlo, Michael añadió algo que le heló la sangre, y también vi sombras. No en el cielo, sino alrededor de nosotros. Sombras que intentan apagar aquello que brilla. No les temas. Pero tampoco las ignores. Pronto entenderás. El ambiente se cargó. La habitación del hospital se volvió pequeña, casi irrelevante frente a la magnitud de lo que Michael describía. Ya no era solo un sobreviviente. Era un mensajero. Y su mensaje apenas comenzaba. El aire pareció hacerse más pesado, como si cada palabra de Michael hubiera abierto una puerta invisible dentro de la habitación. Lucas no sabía qué creer, pero tampoco podía negar lo que acababa de presenciar. Su padre había muerto. Y había regresado con una lucidez imposible, con recuerdos demasiado claros, demasiado vívidos para ser una simple alucinación. Y aunque intentaba mantener la calma, su corazón latía con fuerza, como si supiera que lo que estaba escuchando cambiaría su vida para siempre. Michael apoyó la cabeza en la almohada, agotado, pero aún así su mirada ardía con una intensidad nueva, casi juvenil. Lucas acercó una silla y se sentó a su lado, incapaz de apartar los ojos de él. «Papá», empezó a decir, «¿qué quisiste decir con sombras?» ¿Qué son? Michael cerró los ojos por un momento, buscando dentro de su memoria un punto claro entre tantos destellos de luz. No eran figuras. «No como las imaginamos aquí», respondió finalmente. «Eran Intentions. fuerzas que se mueven entre nosotros. Algunas buscan guiar. Otras buscan confundir. Cuando estaba allí, podía verlas con claridad, como si fueran corrientes que rodean a las personas. Algunas eran oscuras, densas, pesadas. Otras
Apenas lograban acercarse a la luz. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y por qué viste sombras alrededor de mí? Michael lo miró con una mezcla de tristeza y fuerza paternal. Porque estás en un cruce, hijo. Tu vida está por tomar un rumbo que afectará no solo tu futuro, sino el de otros. Y cuando una persona está destinada a algo grande, a veces las sombras intentan desviarla antes de que lo logre. Pero también vi algo más. Se incorporó ligeramente, apretando la mano de Lucas. Vi una protección sobre ti. Como si algo Te cubriera. No estaba solo ni por un segundo. Y eso solo lo he visto en personas que tienen un propósito muy definido desde lo alto. Lucas apartó la mirada, sintiéndose abrumado. Recordó los últimos años, la ansiedad, las decisiones equivocadas, la sensación constante de no encajar en ningún lugar. ¿Podía realmente haber un propósito detrás de todo eso? ¿Una mano guiándolo sin que él lo supiera? Antes de que pudiera responder, Michael habló nuevamente. Lucas, necesito que entiendas algo. No regresé solo para contarte lo que vi. Regresé porque debo ayudarte a prepararte. Lo que viene no será fácil. Pero tampoco estarás solo. Yo estaré aquí. Mientras me permitan. La frase quedó suspendida en el aire. ¿Mientras lo permitieran? ¿Quién? ¿Qué fuerzas estaban involucradas en todo esto? Lucas abrió la boca para preguntarlo, pero en ese instante la puerta del cuarto se abrió lentamente. Una enfermera entró con una expresión desconcertada, sosteniendo la carpeta de los signos vitales. Señor Collins, murmuró mientras revisaba los números, esto es imposible. Sus niveles son Perfectos. más que perfectos. Es como si su cuerpo se hubiera regenerado por completo. Lucas y Michael intercambiaron miradas. El joven sintió como un nudo se formaba en su garganta. Ya no había duda, algo sobrenatural estaba ocurriendo. Y era apenas el comienzo. La página cierra con Lucas dejando escapar, por primera vez, una pequeña chispa de fe. La enfermera salió de la habitación aún sacudida por lo que había visto, dejando tras de sí un silencio que parecía más lleno que vacío. Lucas se levantó de la silla, caminando lentamente por el cuarto mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Todo lo que había vivido en esas últimas horas rompía la lógica, la ciencia y cualquier explicación que él hubiera aceptado como real hasta ese momento. Michael lo observaba con una calma casi celestial, como si entendiera cada emoción que pasaba por la mente de su hijo incluso antes de que él mismo la reconociera. Sé que es mucho, dijo con suavidad. Yo también estoy tratando de entender por qué me permitieron regresar. Pero lo que vi allá, lo que sentí, es más real que esto, más real que el aire, que el tiempo, que el dolor. Lucas se detuvo frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía funcionando con normalidad. Autos, luces, gente apresurada. Vidas que avanzaban sin saber que en esa pequeña habitación había ocurrido algo que desafiaba a la muerte misma. Se pasó una mano por el rostro y respiró profundo. Papá, dijo por fin, sin volverse, ¿cómo se siente morir? Michael suspiró, no con tristeza, sino con una especie de profunda reverencia. No se siente como morir, respondió. Se siente como despertar, como si toda la vida hubieras estado en un sueño, y de repente alguien te dijera, mira, esto es lo real. No hay miedo, no hay prisa, no hay dolor, Solo claridad. y amor. Un amor que no se parece a nada de este mundo. Lucas cerró los ojos con fuerza. Parte de él anhelaba creer, otra parte temía hacerlo. Pero cuando se giró de nuevo hacia su padre, encontró algo que le hizo temblar las manos. Michael ya no parecía un hombre enfermo, agotado o roto por los años. Parecía Renovado. como si la muerte lo hubiera rescatado del desgaste que la vida humana deja en el cuerpo. No estás simplemente vivo, murmuró Lucas. Estás. Distinto. Michael sonrió levemente. Porque no regresé solo. Algo de allá permanece conmigo. Una luz. Un propósito. Y Lucas, esa luz no fue solo para mí. También es para ti. El joven sintió que su corazón dio un vuelco. Algo profundo se movió dentro de él, como si una voz silenciosa le confirmara que esa frase era verdad. Aunque no supiera por qué. Antes de que pudiera preguntar más, el monitor del hospital emitió un leve pitido, señalando un cambio en los signos vitales de Michael. No era un descenso ni un peligro, al contrario. Su frecuencia cardíaca se estabilizó aún más, casi perfecta. Su oxigenación subió. Cada número reflejaba una salud que superaba la de un hombre promedio de su edad.
Lucas se acercó rápidamente. «Papá, ¿te sientes bien?» «Me siento más vivo que nunca», respondió Michael. «Pero esto no durará para siempre». Lucas frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Me permitieron volver solo por un tiempo», dijo con serenidad. «Y ese tiempo debemos usarlo bien. Hay cosas que tienes que saber, cosas que debes hacer, y no tenemos tanto como crees». La revelación cayó como un rayo. Una mezcla de urgencia y misterio envolvió la habitación. Lucas sintió que su destino acababa de abrirse como un libro. Uno cuya primera página apenas estaban comenzando a leer. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo. Era la certeza de que algo trascendental estaba en marcha, algo que escapaba por completo a su entendimiento. Se sentó de nuevo junto a su padre, aferrándose a cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que debía armar cuanto antes. Michael respiró profundo, como si preparara su espíritu para revelar aquello que llevaba cargando desde su regreso. «Escúchame bien, Lucas», dijo con una voz que era firme pero llena de compasión. «Cuando tu madre me tomó de la mano, me llevó a un lugar que parecía estar hecho de luz líquida. Era como si todo estuviera vivo, vibrando, y en ese sitio, no caminabas, flotabas, no hablabas, entendías, y ahí vi algo que jamás pensé que existía». Lucas entrecerró los ojos, atrapado por cada palabra. «¿Qué viste?» Michael inclinó levemente la cabeza, como si aún sintiera el eco de aquel encuentro. «Un libro». Pero no era un libro físico. Era como un registro hecho de energía, un archivo vivo, y cuando me acerqué, entendí sin que nadie me lo dijera que era el libro de la vida. Y ahí, hijo, pude ver tu nombre. Lucas sintió que su corazón dejaba de latir por un segundo. ¿Mi nombre? ¿Por qué? Michael lo miró profundamente. Porque tu historia aún no está terminada. Pero está por comenzar la parte más importante. Y lo que vi allí fue algo que me llenó de una emoción que nunca había sentido. Vi luz alrededor de tu nombre. Mucha luz. Como si estuvieras destinado a ayudar a personas. A cambiar vidas. A restaurar algo que se ha perdido en muchos corazones. Lucas tragó saliva, sintiendo una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Nunca se había visto a sí mismo como alguien especial. Ni siquiera sabía si tenía algún talento significativo. Pero las palabras de su padre, dichas con tanta verdad, movían algo profundo dentro de él. Michael continuó, pero también vi una advertencia. Un símbolo, como una sombra al borde de tu camino. Algo que intentará confundirte, distraerte, frenarte. No sé qué es. Pero sé que no debes temerle. La luz que te rodea es más fuerte. Mucho más. Lucas apretó los puños. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de propósito dentro de su pecho. Algo que había estado dormido. Despertaba. Papa. ¿Qué tengo que hacer? Michael sonrió con una ternura inmensa, como si hubiera esperado esa pregunta desde el momento en que abrió los ojos al regresar. Por ahora, escucha. Aprend. Y prepárate para buscar las señales. Te las mostrarán. No te preocupes por lo que no entiendas. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Pero hay algo más que debo decirte. Algo que te ayudará a reconocer las señales cuando aparezcan. Lucas se inclinó hacia adelante. ¿Qué cosa? Michael tomó aire. Y justo cuando iba a revelar aquel detalle crucial, las luces del hospital parpadearon. Una vez, 2 veces, 3. Lucas se puso de pie de inmediato. ¿Qué está pasando? Michael cerró los ojos un instante, como si lo hubiera estado esperando. Es la señal, susurró. La primera. El monitor cardíaco emitió un tono distinto, no de alarma, sino de ajuste. Las luces dejaron de parpadear. Pero una sensación palpable de energía quedó suspendida en el aire. La atmósfera cambió. El mundo entero parecía contener la respiración. Y así, con un simple parpadeo, comenzó la primera manifestación de aquello que el cielo quería mostrarle. Las luces del hospital habían dejado de parpadear, pero la energía que quedó suspendida era tan densa, tan palpable, que Lucas sintió que podía tocarla. El aire tenía una vibración distinta, como si el mundo hubiera sido envuelto por un susurro invisible. Miró a su alrededor, desconcertado, pero la habitación seguía siendo la misma. Y al mismo tiempo, completamente diferente. Michael abrió los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño profundo y sagrado. La primera señal, murmuró, llegó antes de lo que pensé.
Lucas se acercó a él, con el corazón latiendo desordenado dentro del pecho. «Papá, ¿qué significa? ¿Qué se supone que está pasando?» Michael lo miró con una serenidad que contrastaba con el temblor que recorría las manos de su hijo. «Las señales no son siempre visibles», explicó. «No son para cualquiera. Son para los que están siendo llamados. ¿Y tú, Lucas? Acabas de recibir la primera». Lucas sintió que sus piernas perdían fuerza, pero logró mantenerse en pie. Un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. ¿Y si todo esto es real? ¿Y si realmente hay algo esperándolo? Su respiración se aceleró, intentando procesar la magnitud de lo que estaba viviendo. Pero, ¿por qué un parpadeo de luces?, preguntó. Michael sonrió levemente. Porque la luz reconoce a la luz. Cuando alguien destinado comienza a despertar, el mundo responde, aunque sea de formas pequeñas. No subestimes lo que viste, hijo. Nada ocurre por accidente. Lucas abrió la boca para responder, pero se congeló cuando, desde el pasillo, escuchó pasos. Pasos lentos. Arrastrados. Como si alguien se acercara sin prisa, pero con un propósito claro. Ambos se quedaron en silencio, observando cómo las sombras debajo de la puerta cambiaban de forma con el movimiento del desconocido del otro lado. La puerta se abrió suavemente. Era un anciano. Uno al que Lucas jamás había visto en el hospital. Su piel era delgada, casi traslúcida, y sus ojos. Sus ojos tenían un brillo dorado, sutil pero imposible de ignorar. No llevaba bata de doctor, ni placas, ni uniforme. Solo una camisa sencilla y un bastón de madera desgastada. Parecía fuera de lugar, pero a la vez perfectamente ubicado. El anciano clavó su mirada en Michael, como si ya supiera exactamente quién era. Luego, lentamente, giró el rostro hacia Lucas. Y cuando habló, su voz fue profunda, suave, y cargada de algo que Lucas no podía describir. «Llegaste antes de lo que esperaba». Lucas dio un paso atrás, sorprendido. «¿Nos conocemos?» El anciano sonrió con una ternura que, lejos de tranquilizar, provocó un escalofrío en su columna. «Aún no», respondió. «Pero he venido por ti». Michael se incorporó un poco, sus ojos mostrando una mezcla de reconocimiento y respeto. «Tú», dijo apenas, «no pensé que vendrías tan pronto». El anciano inclinó ligeramente la cabeza. «No vine por una emergencia, sino por un propósito. El muchacho lo necesita». Lucas sintió que la habitación se encogía a su alrededor. La presencia de ese hombre tenía un peso extraño, casi sagrado. No era amenaza, pero tampoco era completamente humano. «¿Quién es usted?», preguntó, apenas logrando articular las palabras. El anciano apoyó ambas manos en su bastón y lo miró directamente a los ojos. «Soy un mensajero», dijo, «y vengo a mostrarte la segunda señal». El corazón de Lucas pareció detenerse un instante. La primera había sido un simple parpadeo. La segunda estaba a punto de revelarse. Lucas sintió como el tiempo se ralentizaba alrededor de él. El anciano avanzó un paso dentro de la habitación, y aunque sus movimientos eran lentos, cada uno parecía provocar un pequeño cambio en el ambiente, como si el aire se ordenara a su paso. Era imposible explicarlo, pero Lucas lo sentía en la piel, en los huesos, en el pecho. Aquello no era una visita normal. Michael observaba la escena con una calma reverente, como si ya supiera lo que estaba por ocurrir. Lucas, en cambio, estaba atrapado entre el asombro y la incertidumbre. El anciano se detuvo justo frente a él. «La segunda señal», dijo, «no es algo que debas ver con los ojos, sino con el alma». Lucas tragó saliva. «¿Qué? ¿Qué significa eso?». El anciano levantó su bastón y lo apoyó suavemente en el suelo. El golpe fue tan leve que apenas hizo ruido. Pero en el instante en que la madera tocó la loseta, una vibración recorrió el cuarto. Las luces no parpadearon esta vez, se suavizaron, como si alguien hubiera colocado un filtro celestial sobre ellas. La habitación quedó bañada en un resplandor cálido, dorado. Un color imposible de generar por una lámpara común. Lucas miró a su alrededor, respirando entrecortado. «¿Qué está pasando?», susurró. El anciano se acercó un poco más, extendiendo su mano arrugada hacia Lucas. «Quiero que mires. No con tus ojos. Con esto». Tocó suavemente el pecho del joven con dos dedos. Y de inmediato, algo dentro de Lucas se abrió como una compuerta olvidada. El hospital desapareció. No fue gradual. No fue lento.
Fue como si el mundo hubiese sido arrancado de golpe y reemplazado por un espacio inmenso. Silencioso. Infinito. Lucas no estaba cayendo, no estaba flotando. Simplemente existía en un lugar sin tiempo, un lugar donde la oscuridad no era ausencia de luz, sino un telón que esperaba ser iluminado. Luego, muy lejos, un punto brillante comenzó a expandirse. Creció rápido, como un amanecer acelerado. Lucas sintió que su cuerpo vibraba, como si cada célula reconociera aquella luz antes incluso de entenderla. Y entre la luz, vio algo, un camino, un sendero dorado suspendido en la nada, extendiéndose hacia lugares que no podía ver, un camino que parecía vivo, respirando, palpitando con una energía que le recordaba el abrazo cálido que describió su padre cuando habló del cielo. Pero lo más sorprendente no era el camino, sino que Lucas estaba parado sobre él. Dijo el anciano, cuya voz ahora resonaba directamente dentro de su mente, es tu sendero, el verdadero, el que fue escrito para ti desde antes de que nacieras. Lucas intentó hablar, pero no tenía voz. Intentó moverse, pero no tenía cuerpo. Sin embargo, lo sentía todo con una claridad imposible. Muchos viven sin verlo, continuó el mensajero. Pero a ti te lo han mostrado. Porque lo necesitarás muy pronto. El camino brilló con más intensidad. Y de repente, algo apareció sobre él. Una figura lejana, borrosa, caminando hacia él. No podía ver su rostro. No podía distinguir si era hombre, mujer, joven o anciano. Pero sentía una fuerza poderosa emanando de esa presencia. Una fuerza conocida. Cuando la figura levantó el rostro hacia Lucas, la visión se desintegró como polvo dorado arrastrado por el viento. Y de repente, Lucas estaba de regreso en la habitación del hospital, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Sus manos temblaban. Sus piernas amenazaban con ceder. Se aferró al borde de la cama de su padre para no caer. Michael lo observaba con los ojos húmedos, como si hubiera presenciado también parte de lo que su hijo acababa de ver. El anciano dio un paso atrás, satisfecho. Ahora ya lo sabes, dijo con serenidad. El camino ha sido mostrado. Y la figura que viste, pronto la reconocerás. Lucas tembló. ¿Quién era esa figura? ¿Y por qué sintió que ya la conocía? Aunque jamás la había visto, el anciano giró hacia la puerta, apoyándose en su bastón. Prepárate, Lucas. La tercera señal vendrá cuando menos lo esperes. Y sin voltear, salió de la habitación. El silencio volvió a envolver la habitación mientras los familiares de Emilia observaban, con lágrimas en los ojos, como ella intentaba reunir fuerzas para describir aquello que sentía imposible de poner en palabras. No era solo la historia de una visión, era la historia de un antes y un después, un renacer que tocaba cada fibra de su alma. Ella respiró profundamente, y la luz cálida que había mencionado pareciera reflejarse en su rostro. Dijo que lo más impresionante no fue la belleza del lugar, ni los colores indescriptibles, ni el sonido de voces cantando al unísono como si el universo entero estuviera vibrando con una sola melodía. Lo más impactante fue la certeza absoluta de que no estaba sola, de que había una presencia amorosa rodeándola, sosteniéndola, guiándola. Algo más grande que cualquier nombre humano pudiera encerrar. A medida que hablaba, su familia notaba como cada palabra parecía traerle más paz. Esa sensación de amor puro e incondicional la había marcado para siempre, y aunque al principio dudó si debía compartir lo que vio, comprendió que su experiencia no le pertenecía solo a ella, sino a cualquiera que necesitara un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando su voz tembló un poco, pero no por miedo, era emoción. Dijo que, al regresar a su cuerpo, no sintió que estaba volviendo a la vida, sino que se le estaba dando una segunda oportunidad, un nuevo propósito. Y ese propósito, según sus propias palabras, era simple pero poderoso, recordarle al mundo que la muerte no es el final. Mientras su relato cerraba, se generaba un sentimiento profundo, como si cada oyente pudiera percibir también un pedacito de esa paz celestial que ella trajo consigo. Y aunque cada testimonio del cielo es diferente, todos tienen algo en común, un mensaje de amor, de esperanza. Y de que hay algo más allá de lo que podemos ver. Así termina este viaje por historias que cruzan el umbral entre la vida y la eternidad. Pero, en realidad, es solo el comienzo. Estas historias pueden ser diferentes en detalles, pero todas coinciden en algo extraordinario. Nadie vuelve igual después de ver la luz. Quizá la verdadera enseñanza no sea temer a la muerte, sino aprender a vivir con propósito, con amor y con fe. Si algo nos dejan estos relatos,
Es la certeza de que este mundo no es el final. Que lo eterno existe, que la luz espera, y que el amor nunca muere. Gracias por acompañarme en este viaje. Que estas palabras enciendan esperanza en tu corazón.